Bendiciones, amada iglesia del Señor, en esta mañana. Le damos gracias a Él porque a través de este medio podemos también poder meditar en la palabra del Señor. Y en esta mañana quisiera empezar haciendo una corta oración. Quisiera que en el lugar que usted se encuentre me acompañe y elevar esta plegaria al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, en esta mañana por estar aquí con nosotros, Señor, reunidos. Tu palabra dice que donde están dos o tres congregados en tu nombre, tú estarás en medio nuestro, Señor. Queremos presentarte este tiempo. Tú conoces a las personas, Dios mío, a los hermanos que están viendo a través de este video, escuchando tu palabra. Señor, queremos que tú llegues a ellos para poderles dar la iluminación, la convicción, la revelación de lo que tú quieres hablarles a ellos y a través de eso dirigir sus vidas. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. El tema que tenemos en esta mañana se titula El mandamiento más importante. Damos gracias al Señor porque, bueno, afuera se maneja este concepto que se dice la nueva normalidad. Pero creemos que nosotros en el Kairos del Señor hemos entrado en un tiempo nuevo. Por eso es necesario nosotros, por decir así, hacer una revisión, una reingeniería de nuestra fe, de nuestra creencia hacia Dios, de cómo verdaderamente nosotros estamos adorándolo a ese Dios maravilloso, a ese Dios vivo, a ese Dios que en todo momento está pendiente de cada uno de nosotros. Tal vez, quiera que no, desde antes de entrar en esta crisis había una cierta monotonía, un cierto costumbrismo, una cierta religiosidad. Era lo que de pronto nos acercábamos a Dios. Tal vez ya había cierto, incluso hasta cansancio por las situaciones que de pronto estábamos pasando. Pero creo que aún este tiempo de crisis nos ha operado en cada uno de nosotros para tomar decisiones. Y es así que yo como pastor he sentido de que en realidad este es un tiempo nuevo. También aplicable a lo que antes de esta pandemia, recuerdo que celebramos nuestro 15º aniversario y Dios nos dio una palabra emblema que decía, volviéndonos al diseño divino. Y en realidad yo me he dado cuenta que esto concuerda, porque si estamos diciendo, no necesariamente que Cristo viene este mes, ni el fin de año, ni el próximo año, pero creemos que cada día estamos más cerca de la venida del Señor. En este fin de semana han ocurrido situaciones que creo que ya no son coincidencia. Por decir, por las noticias vi que en cierto lugar habían habido una proliferación de esos animalitos, monos. Por otro lado, langostas. También los aires se llenaron de una densa polvareda de los desiertos de Sahara, inundaciones, el terremoto en México, y yo creo que esto hay que ponerle mucha atención. Por eso estamos aquí en esta mañana para meditar en lo que verdaderamente Dios tiene en este tiempo nuevo. Y lo primero que he sentido es que, como les dije al principio, hagamos una reingeniería de nuestra fe. Cómo verdaderamente estamos adorándole a Él, cómo lo estamos amando, si lo estamos amando simplemente con nuestras emociones o verdaderamente en nuestro espíritu, como Él dice en el libro de Juan 4:23, que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y yo quiero llevarlos al libro de el Evangelio según San Marcos, capítulo número 12. Vamos a leer los versículos del 28 al 31 en la Reina Valera. Y dice así, póngale atención. ¿Quién hace la pregunta?
y lo que le responde el Señor Jesús. Aquí la pregunta la hace un escriba. Como vamos a ver, un escriba era un estudioso de las Escrituras. Y dice así la palabra del Señor: acercándose uno de los escribas, quiere decir que habían muchos más, pero uno se acercó a él, que los había oído diputar, porque anteriormente en el versículo 18 de este mismo capítulo usted se va a dar cuenta que los saduceos estaban intentando haciéndole caer al Señor, pero él le había respondido de una manera sabia. Entonces este escriba, viendo eso, quiso formular una pregunta para satisfacer una inquietud verdadera de su corazón. Y le dijo que le había oído disputar, como digo, ¿no? Y sabía que le había respondido bien. Le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Toma en cuenta esta palabra, de todos. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Como una pequeña introducción, como les estaba diciendo, 3 días antes, creo que es exactamente esto, según la cronología de los históricos, de los historiadores, Jesús sufrió el mayor ataque de confrontamiento continuo por parte de los líderes religiosos para hacerle caer. Aquí tenemos un escriba, el cual le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Déjeme decirle que los escribas y los fariseos, podríamos decir que eran los teólogos de esta época. Eran estudiosos e intérpretes de la ley. Estos hombres se pasaban la vida haciendo un estudio minucioso acerca de cada mandamiento de la ley. Se profundizaban en cada punto. Tanto así que habían sacado de cada punto subpuntos, llegando a incrementar la ley en 613 mandamientos que se constituyeron, como el Señor lo dijo, algunos ya en mandamientos de hombre. Entonces, ¿cuál era la motivación de este hombre? O mejor dicho, ¿qué lo llevó a preguntar? Verdaderamente había una inquietud en este corazón, en el corazón de él. En otras palabras, la pregunta podría tratarse de esta manera: ¿cuál es el mandamiento que debo poner como prioridad en mi corazón para obedecer y agradar verdaderamente a Dios? Yo creo que esta pregunta también viene en este nuevo tiempo para cada uno de nosotros, porque como le dije, lo que puede haber estado ocurriendo en nuestra vida, y de eso Dios ha querido sacarnos, es una simple rutina, es una simple costumbre, tal vez una impuesta religiosidad y no una verdadera adoración al Señor. En el versículo 29 Jesús le comienza a contestar recitándole primeramente el Shema de los judíos. El Shema de los judíos es lo que dice Deuteronomio capítulo número 6, versículos 4 y 5. Es una declaración primeramente para llevarlo al oyente a meditar quién era el que daba esa ley, qué representaba. Por eso comienza diciendo: oye, Israel. En otras palabras, pon atención. El Señor, nuestro Dios, es un Dios nuestro, es personal para nosotros, para el pueblo de Israel. El Señor uno es, a diferencia de todos los dioses que habían. Él se identificaba como un único Dios, recordándoles, como les decía, de esta manera, que antes de tomar en cuenta o preguntar
¿Cuál es el mandamiento? Debían de tomar en cuenta quién era el que había dado los mandamientos. Por eso esta trata de decir que Él es Jehová, Él es el Adonai, Él es el Elohim. El amar a Dios debe ser lo primero. Incluso el amor a Dios no tiene que ver primeramente con lo que Él hace para nosotros. Porque de pronto lo que Él hace, de pronto no concuerda con lo que nosotros esperamos. El amor a Dios tiene que ver, el amor y la adoración a Dios tiene que ver con lo que Él es. Él es soberano, Él es eterno, Él es poderoso, Él es sempiterno, Él es grandioso, Él es majestuoso. El amor que habla aquí el Señor Jesús, le comienza a hablar a este hombre escriba de la ley, no se trata de una simple expresión de los sentimientos, no es una explosión de pronto emocional, sino una firme decisión de la voluntad. El mandamiento radica en una firme decisión de la voluntad que comienza primeramente en la mente. Por eso Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Esto tiene que ver con que, guiados por el poder del Espíritu Santo, pero en la verdad de su palabra. Yo he estado en estos días casualmente confrontando el asunto de la fe, porque muchos profesamos la fe, pero es una fe de lo que yo pienso que debe suceder. Y la fe que nos invita la Biblia a profesar es que tengamos fe en lo que Él es, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha dicho que va a hacer. Entonces tenemos que, ahora más que nunca, ser entendido en las cosas de Dios. Entonces Jesús le dice que el amor a Dios tiene que ver con amarlo a Él sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con nuestro razonamiento, con nuestro intelecto, con toda nuestra alma, ahí sí, con todas nuestras emociones, con todos nuestros sentimientos y con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Él no puede ni debe recibir menos que esto. Entonces lo que Jesús está diciéndole es que el amor a Dios debe ser, escuche esto, el amor a Dios debe ser el eje motor que mueve la obediencia a los demás mandamientos. Por decir, uno de los mandamientos, diríamos, de amor que nosotros como cristianos le tenemos a Él es, por ejemplo, congregarnos. Uno de los mandamientos que le debemos a Él en amor es apoyar económicamente la obra de Dios. Pero estos mandamientos deben estar supeditados o motivados primeramente por el amor a Dios. Porque ciertamente yo me puedo congregar, yo puedo asistir a la iglesia, pero otras pueden ser las razones, no necesariamente el amor a Dios. Yo puedo venir a la iglesia porque aspiro de pronto a un cargo, porque de pronto por no dejar de hacer nada, yo vengo. O yo puedo dar al Señor porque de pronto quiero un favor de Él. Por eso dice aquí que el amor a Dios debe ser el eje motor que mueve la obediencia a los demás mandamientos. Si no hay amor, o sea, si no hay primeramente el amor a Dios, la obediencia que ejercitamos sobre las demás cosas podría no ser genuina. Podríamos estar cayendo en la trampa de ser una simple, incluso, manipulación para provocar el favor de Dios o evitar su castigo. En otras palabras, obedezco porque Dios quiere, yo quiero que Dios me conceda algo. Y de hecho eso es lo que se motiva muchas veces a través de los púlpitos. Da una ofrenda a Dios. Corre al teléfono a dar una ofrenda a Dios para que el Señor te dé esto, te dé aquello. Estamos ya para salir de esas religiosidades, de esas manipulaciones. Jesús le manifestó de esta manera lo que Juan 14:15 dice. Voy a leer los versículos en Juan 14, los versículos 15 y luego el 21, según la Reina Valera. Mire lo que dice el versículo 15. Si me amáis,
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el versículo 21 dice de esta manera: el que tiene mis mandamientos y los guardas, aquel es el que me ama. Hay una combinación perfecta entre el amor y el obedecer. Hay una combinación perfecta. Si yo lo amo, le obedezco. Y si yo le obedezco, la motivación más fuerte debe ser porque le amo, no por miedo ni por interés. Mire lo que termina diciendo este versículo: y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué hermoso es meditar en el mandamiento más importante: amar a Dios. Jesús le dice también que hay un segundo mandamiento que se desprende de este primero. En el versículo 31 tenemos que le dice de esta manera: y el segundo, refiriéndose a lo que es el mandamiento, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. En otras palabras, no se puede decir que se ama a Dios y al mismo tiempo no amar a nuestros semejantes. Ahora, yo quiero hacer una aclaración, y de hecho lo pude comprobar en estos días porque este mensaje me lo dio hace unos días atrás el Señor y he venido recopilando información. El concepto que uno tiene de este segundo mandamiento que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, es un concepto medio errado, salido fuera del contexto. Muchos pensamos que debemos amarnos primero a nosotros mismos, o que Jesús quiso decir: ámate a ti mismo para que entonces puedas ser capaz de amar a tu prójimo. Eso es lo que regularmente usted escucha, y haga la prueba, pregúntale a alguien, sobre todo pregúntale a alguien cristiano, ¿en qué radica o cómo tú le interpretas las palabras que Jesús dijo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y usted escuchará que la respuesta es: bueno, lo que el Señor dijo ahí es que pongamos atención, que primero tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos para después amar a nuestro semejante, a nuestro prójimo. Y ese es verdaderamente un error, porque sabe que analizando lo que estamos viendo, el mandamiento, el título era el mandamiento más importante. Entonces, el mandamiento más importante sería amarnos a nosotros mismos, porque cuando nos comencemos a amarnos a nosotros mismos, podemos amarlo a Dios, podemos amarlo a nuestro semejante, podemos amar a nuestro prójimo, e incluso, como la misma Biblia dice, podemos amar a nuestros enemigos. Pero esto no es lo que dice, y de hecho esto me trajo una profunda reflexión en el incentivo que tenemos a hacer una reingeniería de cómo nosotros vemos nuestra fe, porque conforme nosotros la vemos, de esa forma la aplicamos. Entonces, decíamos, ¿no?, que nosotros debemos, esto es lo primero que vemos aquí, es que por nuestra naturaleza que hay en el corazón, todo hombre inconsciente o conscientemente tiene un amor propio. Tiene que ver con el pensar en el bienestar primero personal, antes que en el de otra persona. Y Jesús, mire, yo no sé si me di a entender. El error estaba en creer que primero nos tenemos que amar a nosotros mismos para poder amar a nuestro prójimo. Pero lo que Jesús está tratando de enfocar aquí
es que, o en otras palabras, él está asumiendo que de una forma inconsciente todos siempre buscamos el bienestar propio, el bienestar personal. Antes de pensar en otra persona, nosotros pensamos en nuestro bienestar. Y eso viene desde el huerto del Edén. El hombre, hablando de Adán y Eva, cayó en el huerto del Edén porque se amó más a sí mismo antes que amar a Dios, porque no le obedeció. Y el enemigo pudo actuar ahí. Entonces, de aquí podemos decir que se desprenden dos perspectivas. La primera es que por la naturaleza que hay en el corazón del hombre, de todo ser humano, va a haber el amor propio, el pensar, como dije, en el bienestar personal antes que en el bienestar de otra persona, incluso en el matrimonio. ¿Por qué son los problemas? Cuando hay una situación de conflicto, el asunto es por quién tiene la razón. Alguien dijo y me gustó y trato de aplicarlo en las situaciones que muchas veces tengo en mi hogar. Muchas veces dice, buscando la razón se pierde la relación. Es mejor buscar la relación aunque el asunto de la razón se la pierda. Entonces, lo que Jesús trató de decir, ama a tu prójimo como a ti mismo te amas. En otras palabras, ama a tu prójimo como te amarías a ti mismo. Y esto me llevó a un pasaje de la Biblia que está en Mateo 7:12. Y esta es la regla de oro. Dice, haz a los demás, la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Ese amor al yo es negativo. Jesús, en cambio, lo usa en beneficio propio, porque le está diciendo, bueno, aprovechando que tú de naturaleza, por esa naturaleza caída, de una forma natural, siempre va a estar ese amor hacia uno mismo, en buscar la conveniencia. Entonces lo instaura como un segundo mandamiento. Así como tú procuras todas las cosas para el bien tuyo, procúralas para tu prójimo. Qué sabio es nuestro Señor. Qué sabio es nuestro Señor. Entonces, de hecho, tenemos también un segundo resultado aquí. Como vemos, y se desprende de este primero. Cuando en el poder del Espíritu Santo nosotros comenzamos a ejercitar este segundo mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sabe qué? Mire lo que dice San Juan capítulo número 15, versículo 13, según la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo cuando uno, por amor a Dios, comienza a obedecer sin restricciones, sin limitaciones, comenzamos a amar a nuestro prójimo como desearíamos amarnos a nosotros mismos. Mire lo que dice Juan 15, 13, según la Nueva Traducción Viviente, que sucede. No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Cuando uno comienza en ese principio del amor, amar primeramente a Dios, y por ese amor a Dios le obedecemos de amar a nuestro prójimo como sea, puede ser nuestro amigo o puede ser no necesariamente nuestro enemigo, pero sea una persona que es difícil de amar, pero por ese amor a Dios nosotros le amamos. En ese momento se desarrolla un amor poderoso en nuestra vida. Por eso que Juan dice, no hay amor más grande, no hay amor más grande. O sea, no hay una manifestación más grande del amor cuando uno da la vida por los amigos, por sus semejantes, por su prójimo. Amén. Gloria a Dios. Y en realidad esto fue lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. Por eso
Él es nuestro mayor ejemplo de cómo debemos conducirnos. De hecho, Él fue el que habló acerca de estos dos mandamientos más importantes. En Juan, capítulo número 13, versículo 34, según la Reina Valera, Jesús resaltó un nuevo mandamiento y tiene que ver casi con todo esto que le estoy hablando. Un nuevo mandamiento en este tiempo de la gracia. Cuando hablo en el tiempo de la gracia, hablo que estos mandamientos no los podemos cumplir. De hecho, estos mandamientos no fueron dados para una persona en el buen sentido cualquiera, sino alguien que haya nacido de nuevo. Porque esto una persona cualquiera, en el poder de su voluntad, en el poder de sus buenas acciones, no puede hacerlo. Esto solamente lo podemos hacer en el poder de Dios. Entonces Jesús, mire lo que dice en Juan capítulo número 13, versículo 34, según la Reina Valera. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Creo que el versículo 35 dice, en esto conocerán que son mis discípulos, cuando se amen unos a otros. Qué hermoso, ¿no? Mire que todo, por eso la pregunta que hizo este hombre escriba fue en realidad fundamental para la vida, es fundamental para la vida cristiana. Tal vez nosotros podemos estar haciendo muchas cosas, pero todo tiene que nacer primero del amor a Dios. Porque cuando usted está en una práctica continua del amor a Dios, cuando su vida es amor a Dios, es amar a Dios, sabe que en cualquier momento salen cosas y usted no se va a detener, sino que va a ir siempre más allá. Mire lo que termina Jesús de pronto diciendo en Mateo 5, capítulo 5, versículo 43 al 45, según la Reina Valera. Dice así: oíste que fue dicho, mire, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad porque los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mire aquí, esta última parte del versículo 45 es algo que aclara muchos conceptos que las personas muchas veces en el mundo tienen acerca de Dios equivocadamente, y de pronto a usted como cristiano nos dicen a nosotros, no, yo estoy bien con él. Muchas veces dicen apelativos como el flaco, el barbón. No, yo estoy bien, él es mi pana, porque él a mí me bendice, él me da trabajo, él me da salud. Y es lo que dice aquí, que él hace salir el sol para malos y para buenos. El hecho de que salga el sol, y que esa es una metáfora, ¿no? De que lo alumbre, que le dé calor, que le dé vida, porque algunos dicen, el sol me da vida. Entonces, que le dé vida. Dios da vida a malos y también a buenos. Ese no es un significado específico que yo estoy bien con Dios, que tengo una relación buena con Dios. Dice que hace llover sobre justos e injustos. El hecho es otra metáfora, hace llover, tiene que ver con que derrame bendiciones o derrame de pronto prosperidad. No es algo que nos puede de pronto señalar algo, que estoy bien con Dios, porque Dios hace llover para justos e injustos. Entonces, lo principal que este hombre preguntó es, ¿cuál es el mandamiento principal? Y como hemos visto, el mandamiento principal es amar a Dios sobre todas las cosas.
con todo tu corazón, con toda tu mente. Para amarlo con tu mente tienes que interesarte en saber quién es Él, cómo actúa, cómo Él obra, cómo opera, cuáles son sus sentimientos, porque Él también tiene sentimientos, pero no son iguales a los nuestros. Los sentimientos de Él se mueven con un propósito. Yo quiero terminar leyéndole los últimos 3 versículos del pasaje que comenzamos a leer, del pasaje texto que puse de Marcos 12. Mire lo que dicen los versículos 12 al 34 según la Nueva Traducción Viviente. Dice así: el maestro de la ley religiosa respondió, hablando del escriba. Esta fue la reacción después que Jesús le dijo cuál era el mandamiento más importante: amar a Dios y amar a tu prójimo. Ahora sabemos cómo desearías que te amen a ti mismo. Entonces dice, el maestro de la ley religiosa respondió, bien has dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay un solo Dios y ningún otro. Además, dice, el escriba dice, además yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y con todo mi entendimiento y con toda mi fuerza y amar al prójimo como a mí mismo. Él sabía la ley. Él era un estudioso de la ley. Era un erudito de la ley. Por eso él dice, aquí dice, en todo mi corazón, sí, has hablado la verdad, porque no hay otro. Y además yo sé que es importante, pero no sabía cuál era más importante. Pero mire lo que dice en esta versión. Esto es más importante, dice, que presentar todas ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. En conclusión, el escriba, y creo que cada uno de nosotros ha entendido que lo más importante de todo mandamiento no son los rituales, no son los sacrificios, no es la obra primero, sino el amar a Dios. Porque muchas veces en la obra van a haber situaciones difíciles que muchas veces nosotros no podemos sobrellevar. Y muchas veces esas cosas nos hacen claudicar, porque de una u otra manera muchas veces trabajamos con mucho ahínco, con mucho afán, con mucha devoción. Pero de pronto se levanta alguien por ahí y nos hace menosprecio. Y eso nos trunca en nuestro caminar. Pero cuando amamos a Dios, estaremos dispuestos no solamente a sobrellevar, sino a tomar esa carga y a seguir de pronto con el trabajo que se nos ha puesto por delante. Quiero terminar leyéndoles el pasaje de 1 Corintios 16, 22 según la Reina Valera. Es un poquito fuerte, pero sí quisiera que usted lo lea. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Una de las interpretaciones de la palabra anatema es maldito. Pero leyendo en comentarios, creemos que Pablo lo que quiso decir aquí es que el que no amare al Señor Jesucristo está en un estado de condenación. Yo puedo estar haciendo la obra del Señor. Yo puedo estar haciendo cosas para el Señor. Y de hecho, como le dije al principio, tal vez algunos de nosotros, algunos de ustedes, antes de venir esta crisis, estábamos inmersos
en la obra del Señor, pero no estábamos amando verdaderamente a Dios. Tal vez nos estábamos amando a nosotros mismos porque estábamos amando de pronto los elogios, los aplausos, de pronto los cargos, los títulos que se nos había dado o lo que habíamos conseguido por nuestros esfuerzos. Y termino leyéndole el pasaje de Apocalipsis 2, del versículo 2 al 4 según la Reina Valera. Jesús, cuando escribe a las iglesias del Apocalipsis, específicamente a la iglesia de Éfeso, le dice: yo conozco tus obras. Esta iglesia se la conoce como la amada iglesia, pero que comenzó con un amor ferviente al Señor. Producto de ese amor ferviente fueron estas obras que él elogia aquí. Pero se metieron tanto en la obra que descuidaron de la fuente de donde debe provenir las fuerzas para hacer la obra, que es el amor al Señor. Y dice el Señor aquí: yo conozco tus obras. Tu arduo trabajo. No era una iglesia perezosa, era una iglesia que trabaja. Y paciencia. La paciencia tiene que ver con esa perseverancia. Y que no puede soportar a los malos. Una iglesia que confrontaba el asunto del pecado. Por otra parte dice: ya has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Una iglesia con discernimiento. Y los has hallado mentirosos. Y has estado dispuesta a sufrir. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente, le repite, por amor de mi nombre, por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Pero el versículo 4 le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Pero mire el consejo que le da el Señor, y este es el consejo para cada uno de nosotros, porque meditamos en la palabra del Señor para que Él de pronto nos haga ver dónde hemos estado fallando, para tomar los correctivos. Y en el poder del Espíritu Santo poder cambiar. Tal vez ha habido muchas cosas que lo hemos estado haciendo con nuestra fuerza, incluso el amar a Dios. No podemos amar a Dios sino en el poder del Espíritu Santo, porque Jesús dijo: mi Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Es el poder del Espíritu Santo que nos lleva a esa verdadera adoración de Dios. Mire lo que dice el versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. No se refiere a las obras de manos, sino a las obras de corazón, de volverse a Dios, en una devoción, en una búsqueda, en una rendición, en un apasionamiento al Señor. Mira la advertencia: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Yo creo que en este nuevo tiempo debemos empezar a revisar verdaderamente si las cosas que estábamos haciendo las hacíamos por costumbre, las hacíamos por tradición. Hablando de las cosas del Señor, y las cosas del Señor no solamente tienen que ver con las cosas que se hacían dentro del edificio de la iglesia, hablando del ministerio, aunque todo en la vida es ministerio. No hay un ministerio a tiempo completo y uno a medio tiempo. Todos los cristianos somos a tiempo completo. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver que usted es cristiano en la iglesia, en su hogar, en su trabajo, en la calle, en el deporte. Usted es cristiano a tiempo completo. Entonces, hablando de lo que usted hacía, ¿por qué lo hacía? Incluso, por ejemplo, analícese, ¿por qué usted ora cuando come, cuando va a comer? Tal vez oraba porque de pronto alguien lo estaba viendo, porque de pronto su padre, su madre se lo exigía. Pero quiere orar porque le quiere dar gracias al Señor. ¿Por qué usted de pronto daba sus ofrendas al Señor? Porque de pronto le tomaban en cuenta en la lista de liderazgo que usted no daba las ofrendas y le estaban llamando la atención. O usted ahora, de aquí en adelante, usted sabe
que de Dios viene todo y que usted tiene que, por amor, colaborar en la obra de Dios. O sea, cosas así. Dios quiere que renovemos nuestra fe en Él. Si han habido cosas, áreas de nuestra vida que tengamos que arrepentirnos, este es el momento. Hay el mandamiento más importante y de ahí se desprenden todos, el amar a Dios. Porque cuando usted ama a Dios puede perdonar a esa persona que lo ha ofendido. No va a poder el amor a sí mismo, el amor propio, porque por amor propio usted no va a querer perdonar. No es que a mí me duele lo que me hizo este hombre, me duele lo que me hizo esa persona, me duele la traición que me hizo. No lo puedo perdonar. Entonces, pero cuando usted dice, yo amo a Dios, yo me amo menos a mí mismo y lo amo más a Dios. Amar a Dios en ese contexto quiere decir, si Él me está diciendo que debo amar a mi prójimo como a mí mismo, yo dejo a un lado la ofensa que me hicieron y puedo perdonar. ¿Sabe qué? De esa manera, usted y yo somos libres, porque la falta de perdón nos mantiene cautivos. Y Dios quiere ahora, después de esta pandemia, después que se normalice o si seguimos en esta nueva normalidad, Dios quiere que podamos alcanzar a esas personas, pero verlos desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Dios. Si antes yo podía decir de una persona como el argón popular que se dicen, a ese lo mastico pero no lo trago, ahora usted puede derramarse en lágrimas por esa persona para decirle, Señor, sálvalo, sácalo de ese estado de condenación, sácalo de ese vicio, sácalo de esa actitud de amargura, de enojo que lo mantiene enfermo. Usted puede orar por sus enemigos. Por eso es el segundo mandamiento, pero el segundo se desprende del primero, amar a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, porque eres sabio. Eres, Señor, soberano. Eres, Señor, divino. Eres, Señor, grandioso, majestuoso. Tú aprovechaste, Dios, ese sentir natural que tenemos de amarnos de una forma natural, primero a nosotros mismos, de buscar nuestra conveniencia. Y usaste, Dios, ese sentir de esa naturaleza caída, Padre, para confrontarnos, que así como de una forma natural buscamos nuestra conveniencia, nuestra comodidad, de esa misma forma debemos buscar hacia nuestro prójimo. Aun si nuestro prójimo fuera nuestro enemigo, verlo como la persona que te necesita más a ti. Padre, gracias, Dios mío. Gracias porque tu Santo Espíritu está empoderándonos, ayudándonos en todo momento para poder cumplir estos dos mandamientos que la resumiste en uno. Este es el nuevo mandamiento que tú dabas. Amar a los demás. Amar a los demás. Porque de esa forma podrían reconocer que somos verdaderamente tus discípulos. Yo te ruego, Dios, que si hay alguien escuchando este mensaje y tal vez le ha llegado a su corazón y él tenga un resentimiento contra alguien, primeramente tome la decisión de aceptarte en su corazón para que ese poder venga a su vida y él pueda, en ese poder, no en sus fuerzas, poder perdonar y pueda ser libre en todo momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios me los guarde. Y bueno, nuestra iglesia por lo pronto está abierta los días sábados en 2 servicios de 4 de la tarde a 6 de la tarde, cumpliendo los protocolos que exige las leyes gubernamentales. Y bueno, hasta que se decrete la salida de los carros particulares el día domingo, estaremos los sábados. Pero si no, infórmense a través de los distintos medios que tenemos cómo va. Progresivamente vamos avanzando también en la apertura de nuestra amada iglesia.
Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Hasta pronto.